Muy buenos días, Baixao Beimé, una vez más compartida la palabra de Dios. Ese era el pastor Jorge Figueredo de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. A cotidiana compartida la palabra de Dios. Ya se cata la Biblia, San Juan capítulo 9, versículo 31. Aleta. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Solamente un versículo. La Biblia os explica acerca del nuevo nacimiento. Va a ser la persona donde se llega de nuevo. Muchas personas a punto no piensan por ahí, sino congregar a la iglesia, ve, ojo, o ayunar, o orar, o ya pues está sacrificio, esta cosa ya pues. Pero parte no entiende por ahí, va ella para nacer de nuevo. Una de las personas no entiende por ahí, Nicodemo era. Nicodemo un día, a ya que la Jesucristo o de Yara, que de Yara un poco Jesucristo. Yo sé que has venido de Dios, digo Jesucristo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Jesucristo venía de Yara o cree ahí Nicodemo. Pero hizo de Yara. De cierto, la nona se llega de nuevo, dos echamos ahí, la reino de Dios. Upeo a Nicodemo ni mondi. Va y con la herencia se. El potápico hay que llegar a se vejan se llegue hizo Nicodemo. Porque Nicodemo no entendéis va esa agua, va esa para Jesucristo y su vela ona se llega de nuevo. Amba ere para la se llega de nuevo. Pero la importante, y cuapon, amba esa sheika tú nace de nuevo. Amba erepa. Va ere la ñandeña se llega de nuevo. Porque la primer nacimiento, oye, nacimiento físico. Ya nació en Guapeñan de Sirgei, ñandeña nació en Guarupeña nace físicamente. Pero upe tiempo ñandeña nació en Guapeñan de Sirgei, ñandeje y la Biblia ya nace más con pecado. Según la palabra de Dios, ya le emita Salmos capítulo 51, versículo 5 aleta. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Rey David Bahei, Aracae ese agua con la pecado, en maldad añe formaba ese sirve, hay menos guare, upeón se ya como la pecado. Pe añe concebieron, en el momento que hoy que la se sirve, la añe por la se vida, upeón se ya como la pecado. Y la ona se sino antes que nace. Va ere upea, ñande ya heredama la pecado, la ñande tua upicue Adán. Entonces, Romanos capítulo 5, aleta veme con ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Baja ahí la palabra de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre. La pecado y que la mundo de peteín hombre upive. Jaupea pecado upive y que la muerte. Jaupei la muerte o jazapaiteñan de. Eso significa que la pecado dice la muerte espiritual. ¿Qué significa? Peteín persona huereco pecado, donde ahí solamente es huereco pecado, sino bíblicamente es muerto espiritualmente. Aunque hoy vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Por qué? Es huereco pecado o nace con pecado. Entonces peteín persona huereco pecado. Es la verdadera forma, es la verdadera forma. Alguna persona no pensa y peape punto. Se guarda con la pecado, pero yo no hay la invayete, la yende ya. Porque yo no ya pues la invayete. Yo guarango se ajata la reino de Dios, pero la yende ya o injabe porque hay con la señanite y ese. Sí, allá pues mi amigo la pecado, pero peango yo guanda ahí la tanto. Pesa o pensar. Pero la realidad, la Biblia, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Vaero uñan de la condenación por culpa de un pecado. Vaeo peape pecado, la pecado de Adán. Hoy que hace la pecado en el mundo por un hombre y la Biblia, y por el pecado la muerte. Adán o manó, y la muerte y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Peape punto leyendo y cuál por ahí te va erupipañan de la pecador. Ya güero nacemos hoy la pecado. Amba es la pecado, la muerte espiritual.
A la consecuencia de la muerte del espiritual o la consecuencia del pecado, o o sea, las transgresiones. La ñandere envía poaikue, upean ondas y la pecado, upean con la pecados y acuente. La consecuencia. Es lo mismo que tener persona o recua sarampión. La sarampión ondas ahí pe, o sea, ina pe curupa. La sarampión cojina pe orecua pe virus o producía la granos o producía la pecurú, o sea, ñande. Va, entonces upea ñande ahí que la ñande ya solucionada la granonte. Sino que pues veña muy bien tiene vacuna antisarampionosa. Upea pe o yucajangua pe virus de sarampión y ñande pupe, a upepe o pata ahí la grano o pape curó pa iteta ñande. La misma cosa veis. Bíblicamente ñande va eres la pecador, daja e ñande la ñande envía po ay cuero pibe. Anda ahí la ñande envía po pona upilla ñande ya putata justo. Bíblicamente ahí el pecado entró en el mundo por un hombre. Veis Romanos capítulo 5, 19 hoy. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, hoy compañan de pecadores. Los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ves ahí la Biblia? O sea que primeramente ñande cuara va él a ser pecador. Se envía po ay cuerupi. No anda ahí. Por la desobediencia de un hombre, Adán se agüerecó la pecado. Haupara y me muerto espiritualmente. Romanos capítulo 3 escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Peteín pecador, peteín persona agüerecó a pecado, es la verdadera forma. Oí destituido la ñande yara gloria. ¿Qué significa? No hay nada que ver ñande yara. Upea la día del juicio, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Peteín persona huerecó a pecado o llegó de Jesucristo por segunda vez. No como hay en día porque hay pecador. La pecador huerecó peteín lugar ojoja upea la fuego eterno del infierno. Ves ahí la Biblia. Ñande yara, hei ñande que ointaja peteín juicio. Upedía por decidita. Hei ma pa jota la reino de Dios pe, jamás pa jota la infierno. Ma jota la reino de Dios pe. Claramente la Biblia hei. Algunos dice, pastor, ¿para dónde llegó ahí mo para la yajata llamando ahí? La Biblia puede explicar yande mo para la yajata la llamando ahí. Hei la Biblia, San Mateo capítulo 25 versículo 46. Va hei. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Baja la palabra de Dios. E irán estos. Madre la oñeina, vea, estos. Madre la jaina, la pecador cuera. La orecuaye pecado la y corazón, ve. Ojota la castigo eterno, ve. Jamás la ojota la vida eterna, ve. Los justos. Mala los justos, no orecuaye pecado. Va, ese ñande upaya ya logra. Imposible ñande ya logra upaya la yeye justificado. Upaya Romanos capítulo 3 versículo 10 y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Según la obra humana, según el sacrificio humano, dai por impeteño oye justifica cuá delante de Dios las y obra o pie. Algunos ahí, se oye justo y te se oye justo, se oye justa. Sí, humanamente que estoy justa, pero delante de Dios dai por impeteño injusto y la Biblia. Vale, porque en ni peteño cumplía la ley ni peteño pecaya. La concepto de justo, ñande de guará, vale, justo peteño persona no pecaya. Pero la concepto de justo de la palabra de Dios, o sea, de Dios, peteño persona, oñe redimía por la sangre de Jesucristo. Entonces, dos tipos de personas ahorita delante del juicio de Dios. Hoy está la justo. Hoy está la pecador. Mala justo. Ya hoy más libre de la condenación del pecado. O sea, ando huere cobey más pecado. Vea la justo. Mala pecador. Pues hoy ha muerto espiritualmente. Dos tipos de personas ahorita. Entonces, se potape pensarse en día. Va, esa ñande y catula justo. Algunos de ellos operan oña ye procura. Operan oña ñija.
Upearango ñande bueno vea cada día más ya sacrificar. Upearan ñande justo vejan o ya llevaron perdón, ya ni arrepentía. Ya prometía ñande ya ve que ya podemos aveima. Upea la manera la gente o pensaba. Pero ñande ya mañana la Biblia va esa ñande que ya es la justo. La upecha y el ñande obra upide ñande ya hoy cota ñande es justo, jamás y como ñande la justo. ¿Por qué? La pete muerto o ya pola o ya poa do valei sube, ¿sí o no? Entonces, a veces lea ahí coanga San Juan capítulo 9 versículo 31 ve, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A veces ya tu ñande y sabemos ya y cuaje. Ñande yara no gendui. Más apelando gendui a los pecadores. Por ejemplo, shareco pecado. Shahuere como pecado. Ñande ya pa ikatu shendu. Bíblicamente no. No, va, si una ñande endumo ahí. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Voy a explicar por ahí. Alemita, veme. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Ahí. He aquí la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Va a ir la palabra de Dios. He aquí la mano de Dios no se ha cortado para salvar, hay de salvarse. Cuando ya grabáis el oído para oír, oyendo ponaja es. Pero versículo 2, hombre, un mañana eres para la indicación, pero hey, hoy vete pero. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que la pecado petei barrera entre Dios y el hombre. Se haga como pecado, petei barrera, aunque sea orar sube o añembo sube, no hay que atuirse en duje, la bíblicamente. Entonces, ¿qué significa? Upecha no ñande ya resolvea por problema de pecado, peape barrera, o sea. Pero la problema, ñande y catuya y peape barrera. Ñande y catuya resolver el problema del pecado. Upea no pertenece ñande. Ñande yara upea la o resolver se acue. La o resolver acue. Entonces o resolver janual la problema del pecado, va ñande yara o yapo. O preparar la itaira cuerpo. La itaira este. Ombo uso eco peari. O nace por medio de una virgen. Oñembojera sube Jesús. La palabra Jesús va a significa. La palabra Jesús va a Salvador del pecado. Vaya ahí porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O ñande salva janua la ñande pecado. Va, ella es de salvar. La Biblia pone claramente, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Va, esa ñande que tú ya pagas la ñande pecado, la paga del pecado es la muerte. O sea que ñande upande que tú ahí ella paga. Porque upeape muerte no es ñande que llamando ella ya paga pama. Con llamando vean ya ve ñande cajón ve. Yo puedo llevar para anda y para muerte no ñe. Si no ñe, la muerte espiritual, o sea, la muerte, ser echado al fuego eterno del infierno. Hoy la muerte física, hoy la muerte espiritual, hoy la muerte, segunda muerte. Upeajina eñimombola, fuego eterno. Upesa oye pagar al infierno. Entonces, pen pape pagase upesa. Bueno, sea pagar ese pecado, hasta el infierno eternamente a pagar para pues a dónde hay pagar sino condenar eternamente. Entonces, si ya piensa por mí en día, es imposible entonces la ya pagó la de pecado. Es cierto, upea cierto. Upea areñande, Dios ya ando rebe y mañande, ya paga janma ñande la de pecado. Upea areñande ya un bola y ta irabe, ja eo paga janma la de pecado. Pero la de ya icua por nada. Va esa. Primeramente, va el año de Yaro Yapoa, Isaías capítulo 53, versículo 6, veo escrito.
Aleta me vaya ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Va ahí la palabra de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero vayan de ya po, Jehová, Dios, cargó en él. ¿En quién? En él es Jesucristo, ¿sí o no? En él va a cargar la de pecado, lo carga en Jesucristo. Completo el pecado del mundo o carga Jesucristo. Maena o cargañan de ya la Jesucristo acá ani la de pecado. Ja eo ni encarga jamás o pagañan de veces. Uprañan de ya no y la Jesucristo ve ahí. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Hoy pea la de pecado. Maena hoy pea de pecado. Ojo jamás o pagañan de veces. Ojo jamás de redimí. La redención go dice ya paga pete en cuenta ajena. A Jesucristo va oye po ñande yara o carga paitela pecado en Jesucristo. O pareja es la Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amba ella o pagar la precio la paga del pecado es la muerte. O pareja Jesucristo o no mantener la de pecado. O peseiteo y concluir la Monte Calvario. Monte Calvario ve Jesucristo oye crucificar curi. Va eres oye crucificar. A mundo hueco ni pete culpa ni pete pecado. Pero sí o sí o no mantener porque la pecado del mundo oye carga cuejiari. A oye cumplir jamás la ley. Es importante entender que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa? Por la muerte. Entonces oye paga la pecado. A Jesucristo pero o no mantener la cruz. Efectivamente o no la cruz. Antes de que omanó la última palabra, San Juan capítulo 20, versículo 30. Y habiendo dicho esto, dijo, consumado es. Va ahí, consumado es. Va ahí se la consumado es. Opama la semisión, a cumplima la semisión. Va ahí la semisión, apaga paite la pecado del mundo. Eternamente. A operar ahí, opama. Haya popama. A cumplima. A finalizama. Consumado es. Upea dice. Entonces, a upeo no. A upea o pagar la de pecado. Cuando añaden de la y cuando por ciento para la pagar la de pecado. Algunos dicen, pastor, o pagar la de pecado original. O algunos pensan, Jesucristo pagar la de pecado original. Pero la pecado ñande ya comete a upea endo pagar ñande upea ya pagar. Mentira, de ahí ni pete parte de la Biblia. O algunos de ahí Jesucristo paga la pecado pasado. O la pecado presente. El día que debe creer a Jesucristo, upepe oye pagar la de pecado. Upe y el resto, upe y de ahí tema de pagar. Ya cuando su escuela, momba hoy escrito, no topáis. Pero si la EAPM hoy escrito. La Jesucristo ya puede o paga paite eternamente la de pecadores. Pesa ahí la palabra de Dios. Entonces ya cuando vete en base bíblica, eres para la gente ya es no va. Aún la Biblia. Aleta PM Hebreos capítulo 9 versículo 12. Va ahí. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Va ahí la palabra de Dios. Ni tororubu, ni ovecharubu, el lugar santísimo. Mitei bateina, el lugar santísimo. Si no va de ya oraja, y propio jubuja oraja, o presentar delante del Padre Dios. Dios o recibí Jesucristo y la propio jubu, a cambio, o me hecho veis ahí, eterna redención, eterno perdón de los pecados.
Ahora cae la perdón hoy eternamente. Aprende y obtuvo el perdón de pecado original, la redención del pecado original, la redención del pecado pasado. Si no haben ahí eterna redención, la eterna redención que dice que pasado, presente, futuro, todos los pecados. Ahí a la mitad antes ya pues. Allá puta sea la mitad, 90% a pagar esta pendeja, 10% y peña a paga. De ahí, pues. La Biblia es claro y te ahí. La Biblia es ahí eterna redención. Entonces ya pensa a mí, la Jesucristo o pagáis eternamente, va a enseñar ya pues está. ¿Con pecado o sin pecado? La jaeo paga pamo, que decir que no ya huele coime la pecado porque ya paga pama. Pero jaendo paga paño, o pues ya huele coiti, porque jaeo pagante mi siminte el resto de yande. Entonces a veces yande que 100% eternamente o paga, entonces va a enseñar ya pues está. Justo. Ahí la Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 25, vengo y claramente dije. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Jesucristo o manó peñan de pecado paga janguas y se va. Yan de transgresiones, yan de envía po y cueres y se va. Jaeo paga janguas. O manoja en la cruzure, jaupeo resucitas para nuestra justificación va y se va. Y de pengo ya libre más del pecado porque apaga para más vender, pengo justo más. Entonces la ñande hoy cojan de justo vale ya pues, ya creente hará, ya aceptante hará upea. Porque la Biblia ahí pesa. Justo oyan de ella. Justo. Romanos capítulo 5 versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muchas personas no sientas ahí justo. De ahí por ni pete injusto. Por la ley de ahí por ahí, pero por la fe injeta justo. La fe dice, cree que Jesucristo donde justifica gratuitamente. Porque eso es ahí la Biblia. Romanos capítulo 3, pues, siendo justificado, versículo 24, pues, 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente mediante la redención y claro con la Biblia. O ya cree. Entonces es justo. Pese a que la Biblia se justifica mañana de Yara. No solamente ya de justificar. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Peape voluntad venían de santificado más. Mediante la ofrenda, mediante que Jesucristo manó, ya está santo. Ya de santo más. Esa es la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14 en Bahí. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, o ya ponían de ahí perfecto para siempre. Con una sola ofrenda, pero más no, o ya ponían de ahí perfecto, donde ahí, hoy cota pendejewi peñijar, hoy coma pendejewi perfecto. Ahora cae para siempre y ñande. Vale, ya pues entonces, ya cree, ya acepta. Porque es algo cierto, es algo bíblico. A peñan de ya o meñan de este nuevo pacto, va a significar el nuevo pacto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Nunca más. Ahora cae, ven, se mandó a Moabé y la pende pecado ni pende envía por ahí cuere. Va a porque oye paga pámago. La mandó ayer, no es que sí que no oye paga paiti. Entonces la oye paga papirem, va a decir coño, ella puta está con pecado. Sin pecado, mango, oye puta. Justo, santo y perfecto. Upera de la Biblia ahí, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Algunos dicen, vengo ahí ya con la temor de Dios, no, bebé ahí, temeroso de Dios primero y hace su voluntad. Va, es la voluntad de Dios. Ya recibí la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo.
Ya recibí la justificación, la santificación, la redención, la perfección por la fe en la sangre de Jesús. Vea la voluntad de Dios. Cornelio es temeroso de Dios, curi, con toda su casa. Pero la ángel lo hizo. Pedro estaba explicando, ella vaya salvada. Es temeroso de Dios, curi. Pero no ya pues es la voluntad de Dios. No recibí la salvación, curi. Entonces, ahora recibimos la salvación. Pedro pero invita a Pedro a explicar sobre el perdón del pecado. Que Jesucristo ya o paga para más abuela y pecadores, ustedes ya perdonado más. O entendieron, bueno, ustedes ahí, Hechos capítulo 10, versículo 44. Pues, mientras aún hablaba Pedro y estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O recibir la salvación, o peor recibir el Espíritu Santo. O en don ela, Jesucristo paga para más abuela y pecadores, ustedes es justo, santo y perfecto. A Dios en don es que nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. La misma cosa ñandea veí. Dios nos endui la pecador, en verdad, porque Dios nos la pecador cuando creéis la Jesucristo paga para abuela y pecado. Usted haga la y pecado, ¿y por qué no pecado? Sino porque no creéis. Pues ya la Biblia. El que en él cree ya no es condenado. La o cree anda de veima pecador, anda de veima condenado. Pero mala condenado el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero creéis a upea ina la pecador, no creéis upi, a upea rejota la infierno por la incredulidad. Jesucristo ya popama o paga pama, ya poma soy justo, santo y verdadero, no creéis. Porque o ya apoyarlas y obrar. Estáis traído en la upechagua persona. Se han hipotado y copen de jehuí upechagua, upea hay potapes en la palabra de Dios. Continuamente ya compartidas en la guaraní. Se hipotaba ahí, pero seguí, o en la canal, era canal GBS Paraguay. Upe una prédica en español, en guaraní, pequeño Facebook, a YouTube, upe topatas en la GBS Paraguay de muy GB larga S Paraguay, upe topatas en la prédica en guaraní, prédica en español, o explica por años de aceite para la yaputa, libre años de pecado, la nuevo nacimiento. Se puede invitar ahí, cada culto, ya compartimos la palabra de Dios, domingo, cueo y transmitina por canal GBS Paraguay. Pequeña. A ver, y cada momento, ya grabaste en la cuaco prédica de cuatro años antes de este apejendú, en guaraní, va ese la Jesucristo paga la de pecado. Cuando ya compartita, a ver, y yo topa allí, continuamente, hay potape orai, que todos ya ya permití ya compartir la palabra en el dulce idioma guaraní. A PTV compartita, ya entonces yo topata o coyetente. Muchas gracias.